Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el área utilizando integrales dobles con coordenadas polares. El área de una región definida en términos de r y θ se puede encontrar usando una integral doble en coordenadas polares. E hicimos esto usando coordenadas rectangulares donde teníamos la integral doble de la región R donde el diferencial a era d de x o de xd. Y recuerda, en forma polar reemplazamos el diferencial a con un factor adicional de r de θ donde los límites de integración para r deben ser una función en términos de θ. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un par de ejemplos. Aquí queremos determinar el área de uno de los pétalos de esta rosa. Y veremos el gráfico de esto en nuestra calculadora en solo un minuto. Pero si sabemos que r es igual a 2 seno 3 θ, así que si queremos determinar el área de uno de estos pétalos, tendremos la integral doble y luego r de θ. Bueno, sabemos que r es igual a 2 seno 3 θ. Entonces, para uno de estos pétalos, el radio comenzará en 0, saldrá hasta el final aquí y luego regresará. Entonces sabemos que r comenzará en 0 y será trazado por 2 seno 3 θ. Para los límites de integración para θ, nos queda determinar qué intervalo para θ trazaría un pétalo. Hay un par de formas de hacer esto. Me gusta usar la calculadora gráfica para ilustrar esto. Así que sigamos adelante y usemos eso primero. Sabemos que tenemos que estar en modo polar, pero también me resulta más fácil estar en modo grado porque es más fácil determinar qué ángulo se representa. Sigamos adelante y escriba 2 seno 3 θ. Y ya configuré la ventana de 3 negativos a 3 positivos. Avancemos y presione Graph. Ahora sigamos adelante y presionemos la tecla de rastreo. Observe que ahora estamos en θ es igual a 0. Estamos tratando de determinar qué θ sería para rastrear uno de estos pétalos. Entonces presionamos la flecha derecha. Podemos ver que traza ese primer pétalo. Y ahora vuelve al origen. Y observe que ocurre en θ es igual a 60 grados, que sería pi en 3 radianes. Entonces el intervalo para θ sería de 0 a pi sobre 3. Esto nos dará el área de un pétalo. Otra forma de obtener este intervalo a mano sería echar un vistazo a la función seno básica. Sabemos que el período es 2π. Así que aquí estaríamos en pi. Entonces, de 0 a pi, la función seno aumenta a 1 y vuelve a 0, lo que representaría un pétalo aquí si solo tuviéramos seno θ. Pero tenemos seno 3 θ. Entonces, si dejamos 3 θ igual a pi, y luego divida ambos lados entre 3, observe que también obtendríamos el intervalo de 0 a pi sobre 3. Avancemos e integremos esto. Entonces vamos a tener r cuadrado sobre 2. Entonces, cuando r es igual a 2 seno 3 θ, tendríamos 4 θ al cuadrado de 3 θ, y luego 4 dividido por 2 nos daría 2. Entonces tenemos 2, 0, y luego tendríamos seno cuadrado 3 θ de θ. Así que ahora necesitamos usar la fórmula de reducción de potencia para θ de seno cuadrado. Entonces estos dos se simplificarían con estos dos aquí. Nos quedaría con un coseno menos, el doble del ángulo o 6θ. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Así que aquí tendríamos θ. La antiderivada del coseno sería sinusoidal. Menos la antiderivada del coseno 6θ que tendríamos es igual a 6θ. 2 es igual a 6 de θ. Entonces tendríamos un factor extra de 1/6 seno 6θ. Evaluamos esto en 0 y pi sobre 3. Entonces, reemplazando θ con pi sobre 3, tendríamos pi sobre 3 menos. Bueno, el seno de, esto sería 2π. Eso es 0 y luego menos, esto sería 0 y esto sería 0 nuevamente. Pi sobre 3 sería el área de uno de estos pétalos. Y veremos un ejemplo más en la segunda parte.